Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo voy a mostrarte la increíble historia de Charlie Munger y vas a ver su cartera personal por completo, aparte de algunos de sus mejores consejos que le han hecho ser lo que es a día de hoy. ¡Vamos a ello! Como ya sabrás, Charlie Munger es uno de los inversores más famosos de la historia. Actualmente sigue siendo el vicepresidente de Berkshire Hathaway y la mano derecha de Warren Buffett, además de ser el presidente de Daily Journal Corp y miembro de la directiva de Costco. Debemos tener en cuenta que tiene 97 años, por lo que es increíble los cargos que aún sustenta a pesar de su edad. Entre él y su socio Warren Buffett han conseguido que Berkshire sea una de las mayores empresas del mundo por market cap y han conseguido que se revalorice desde su inicio en 1964 un 2.744%, lo que equivale a un 20% anual. ¡Wow! Y no solo eso. Charlie creó una sociedad de inversión entre los años 1962 y 1975, donde consiguió una rentabilidad anual del 19,8%. Pero no todo fue un éxito en la vida de este inversor. Al contrario, Charlie ha vivido algunas de las experiencias más duras de su vida, de las cuales ha aprendido y ha sacado algunas lecciones que veremos a continuación. Munger fue un joven muy inteligente que se matriculó en Harvard y llegó a conseguir el magna cum laude con posgrado en 1948 y a la edad de 29 años se comenzó a interesar por el mercado de valores. Todo parecía ir bien en su vida, llevaba 8 años de matrimonio y tuvo 3 hijos, pero todo comenzó a tambalearse con la llegada de su divorcio, algo que estaba socialmente mal visto en la época y fue un gran golpe para Munger, ya que su esposa se quedó con casi todo, incluida la casa, en su separación. Esto fue solo el comienzo. Un año más tarde, su hijo Teddy, de 8 años, contrajo leucemia, que no tenía tratamiento por aquel entonces y tampoco tenía seguro médico, por lo que Charlie tuvo que aportar mucho dinero para intentar tratar a su hijo a lo largo de 11 duros meses, donde nuestro protagonista vio debilitarse a su hijo poco a poco hasta que a los 9 años de edad falleció, rompiendo el corazón de Charlie. En este momento Munger se vio con todo en contra, un matrimonio fallido, la quiebra económica, la pérdida de su hijo, pero él hizo acopio de su valor e intentó seguir hacia adelante sacando probablemente algunas de las mejores lecciones de su vida. Él sabía que mirar el lado negativo de las cosas no le iba a llevar a ningún lugar. Años más tarde conoció a su nueva esposa Nancy Barry, que también tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y las cosas parecían ir mejor, pero no por mucho tiempo, pues el padre de Charlie acababa de fallecer de forma prematura. Tuvo que regresar a Nebraska para mantener a su familia en tiempos difíciles. En Nebraska conoció al que en el futuro sería su mayor socio y al que a todos ya conocemos. Cuando Charlie volvió de California, dejó su trabajo y comenzó su propio bufete de abogados enfocado en bienes raíces, aunque al poco tiempo, tras la persistencia de Buffett y la pasión que él sentía por el mercado de valores, se centró en la gestión de inversiones, donde consiguió ese 20% anual que hemos hablado antes. Pero tras 2 años de duras pérdidas, cerró su sociedad de inversión. Un par de años después, a la edad de 52 años, desarrolló cataratas. Una operación fallida lo dejó ciego de un ojo, que le estaba generando tanto dolor tras la operación que le pidió al médico que le quitase el ojo por completo. A pesar de todos estos vaivenes, nada podía detener el coraje de este hombre y quería demostrar su valía como inversor, esta vez teniendo unas pautas a seguir que le harían reducir el riesgo de sus inversiones y una visión a más largo plazo de la que anteriormente había tenido. Y por supuesto seguía en contacto con Warren desde que lo conoció en Nebraska cuando un amigo se lo presentó. Esa amistad hizo que Charlie se convirtiese en el asesor de inversiones de Warren Buffett y empezaron a invertir juntos en una pequeña empresa textil que comenzó a caer, llamada Berkshire Hathaway, y el resto, como se suele decir, es historia. Así que vamos a ver las 5 grandes lecciones de vida de Munger y rápidamente vamos a pasar a ver su portfolio personal en la actualidad. Primera lección. En una entrevista le preguntaron cuáles son los secretos del éxito y él respondió: ser racional.
Para Charlie, usar la racionalidad tanto en la vida como en sus inversiones es algo fundamental para estar satisfecho con tus actos. Segunda lección. Al igual que Warren, tenía una gran pasión por hacerme rico, no porque quisiera un Ferrari, quería la independencia, lo quería desesperadamente. Podemos entender que ser independiente financieramente para Charlie era muy importante, igual que seguramente también lo sea para ti que estás viendo este vídeo. Tercera lección. Para conseguir lo que quieres, tienes que merecer lo que quieres. El mundo aún no es un lugar lo suficientemente loco como para recompensar a un montón de personas inmerecidas. Charlie sabía que a largo plazo, si quieres conseguir algo en este mundo, la ley que rige el éxito es la meritocracia, por lo que si no trabajas por lo que quieres, no lo vas a conseguir. Cuarta lección. Para invertir no hay una sola fórmula. Necesitas saber mucho sobre los negocios y la naturaleza humana y los números. No es razonable esperar que haya un sistema mágico que lo haga por ti. Aquí se refiere a que para saber lo que vale un negocio, tienes que valorar el enfoque del negocio desde todos sus ángulos y el comportamiento humano. Hacer solo cálculos numéricos no es suficiente. Quinta lección. Evitar el dolor, la negación psicológica. Uno debe reconocer la realidad incluso cuando a uno no le gusta. Esta frase hace referencia a los peores momentos de su vida, donde a pesar del gran dolor supo superar esas adversidades y salir adelante. Evitar el dolor para él es evitar la realidad. Y llegamos a lo que estabas esperando, su cartera personal. En una entrevista en 2017 dijo cuál era su portfolio al completo, aunque no sabemos los puntos de entrada de cada inversión. Pero cuidado, lo que sí sabemos es que deberías suscribirte ya mismo y activar la campanita, crack bursátil. Como ya sabrás, Munger es un inversor que le gusta concentrar mucho su portfolio en acciones de calidad y bajo riesgo, por lo que principalmente tiene 3 grandes inversiones que representan el 90% de su portfolio y son las que vamos a mostrar en este vídeo. Según él, estas acciones ponderan casi lo mismo en su portfolio personal, así que vamos a mostrar cada empresa de una en una para que sepas cuáles son y al final del vídeo verás su cartera al completo. Comenzamos por su tercera mayor posición, que supone cerca del 30% de su portfolio, Himalaya Capital Management. Este fondo de inversión es una entidad privada en la que Charlie ha confiado parte de su patrimonio. Pero, ¿qué hace que Charlie confíe en otro gestor? Pues un motivo muy simple, y es que el gestor de esta entidad es Li Lu. Li Lu es otro de los grandes superinversores de la actualidad. Aprendiz de Charlie Munger, comenzó su carrera como inversor en 1994 para luego fundar Himalaya Capital en 1997. Li Lu fue nombrado uno de los sucesores de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, y la rentabilidad de este inversor en su fondo Himalaya Capital ha sido de un 19,4% compuesto anualizado desde 1998 hasta 2017, en comparación con el 6,5% del S&P en el mismo periodo. ¿Y en qué está invirtiendo Li Lu actualmente? Pues aquí tienes su cartera completa que gestiona a través de su fondo Himalaya Capital Management, que como puedes ver está tan concentrada como la de Charlie Munger con solo 4 acciones, donde como vemos el 41% representa a Micron, el 26% pertenece a Facebook, el 22% a Bank of America y el 10% a Google. Como ves, son acciones de calidad y bajo riesgo. Si queremos valorar el potencial de esta cartera, podemos hacer una suma de las partes. Haciendo una valoración rápida de cada empresa, podemos estimar que Micron, según una valoración completa que ya hemos hecho, va a crecer al 17,3% anual para los próximos 5 años. La estimación para Facebook es cercana al 20% anual. La de Bank of America es del 14% anual y la de Google es del 12% anual. Si hacemos una media aritmética del potencial de estas empresas, el potencial total de la cartera es cercano al 16% anual, un potencial bastante superior a la media del mercado. Y vamos con su segunda mayor inversión, que supone cerca del 30% de su portfolio. Esa empresa es Costco. Costco Wholesale Corporation opera una cadena internacional de almacenes de membresía, principalmente bajo el nombre Costco Wholesale, que
que ofrece mercancía de marca de calidad a precios sustancialmente bajos que los que se encuentran típicamente en las fuentes convencionales. Los almacenes están diseñados para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a reducir los costos de compra para la reventa y para el uso comercial diario. Las personas también pueden comprar para sus necesidades personales. Como puedes ver, desde que Munger fue declarado presidente de esta compañía en el año 97, Costco se ha revalorizado la friolera de un 2.530%. Según palabras del propio Munger, Costco es un negocio que se convirtió en el mejor del mundo en su categoría, y lo hizo con una meritocracia extrema y un deber ético extremo, autoimpuesto, para sacar todas sus ventajas de costos tan rápido como pudiera acumularlas y transmitirlas a sus clientes. Y por supuesto, eso creó una feroz lealtad de los clientes. A día de hoy es el tercer mayor retailer del mundo y su modelo de negocio se trata de ofrecer el mejor precio posible a sus clientes y que la suscripción anual que ellos paguen proporcione un valor superior. Costco es capaz de operar con márgenes inferiores a la competencia y aún así manejar productos de alta calidad y de todo tipo de sectores. Como ya imaginarás, su gran ventaja es su escala, que le ha servido para tener una mejor capacidad de negociación con los proveedores y ofrecer así unos precios menores a sus clientes. Esta ventaja ha reforzado sus economías de escala, trayendo cada vez más clientes interesados por los buenos precios y la calidad del servicio. El motivo de que sea una de las empresas en las que Munger más confía es que es una compañía que siempre ha priorizado en la calidad de servicio al cliente. Si miramos rápidamente sus números, podemos ver que el 97% de los ingresos proviene de la venta directa de productos y el 3% restante de sus membresías. Si segmentamos la venta directa de productos, vemos que el 40% de estos son productos relacionados con la alimentación y más del 70% de las ventas se producen en Estados Unidos. Sus ventas han crecido a un ritmo cercano al 9% anual en los últimos años. Sin embargo, su beneficio neto ha crecido a un ritmo del 14,2% anual gracias al aumento de sus márgenes producidos por sus economías de escala. Y en este gráfico puedes ver la ventaja de Costco, que recibe casi el doble de ingresos por pie cuadrado de almacén que sus competidores, aunque uno de los riesgos que puede afectar seriamente a este negocio es que Amazon está empezando a competir fuertemente con la adquisición de Whole Foods. Y vamos con una rápida valoración. Actualmente el precio de las acciones de Costco es de $352 por acción. Si tenemos en cuenta un beneficio por acción de unos $15 para 2026 y un múltiplo similar al de su media histórica que es de 35 veces, llegamos a un precio objetivo de $525 por acción, lo que supondría una rentabilidad acumulada del 50% y del 8,3% anual. Y vamos con su primera gran posición, que también supone algo más del 30% de su cartera. Esta empresa es Berkshire Hathaway, el holding empresarial de Warren Buffett y del que Munger es vicepresidente en el momento actual. Sin embargo, si quieres ver el análisis de esta compañía, aquí te dejo un enlace donde mostraremos esta inversión con mayor profundidad. Así que así quedaría la cartera de Munger, donde destacan sus tres principales posiciones y un pequeño porcentaje lo tiene en otras inversiones. Si te ha gustado, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.